Nadie en el rancho esperaba que esa noche cambiara todo. Lucía sostenía la canasta con fuerza entre sus manos, mirando a Rodrigo directamente a los ojos, sin temblar, sin retroceder. Él la había llevado hasta esa casa abandonada, pensando que la vería caer, pensando que el miedo la doblaría. Pero lo que encontró fue algo que nunca olvidaría. Una mujer que no pedía permiso para existir. Una mujer que incluso con el vientre crecido y el corazón roto, seguía de pie. Rodrigo abrió la boca para hablar y no encontró palabras. Porque hay silencios que dicen más que cualquier amenaza. Y ese silencio fue el inicio de una historia que nadie en el Valle de Cañaveral se atrevía a contar en voz alta, pero que todos en el fondo conocían muy bien. Volvamos al principio, porque para entender ese momento hay que entender de dónde venía Lucía y por qué una mujer como ella terminó sola frente a un hombre como él, en medio de la noche sin nadie que la defendiera. Lucía Bernal nació en una familia humilde del interior del estado. Su padre era agricultor. Su madre lavaba ropa ajena para completar el gasto. Desde pequeña, Lucía aprendió que la vida no regala nada, que cada cosa buena cuesta esfuerzo, que la dignidad no se hereda, se construye. Creció siendo la mayor de 4 hermanos. Aprendió a cocinar antes de aprender a leer bien. Aprendió a cuidar antes de aprender a pedir. Que era una niña seria, de mirada honda que cargaba responsabilidades de adulta sin que nadie se lo pidiera explícitamente. Simplemente lo hacía, porque era su naturaleza. A los 16 años, comenzó a trabajar en la hacienda de los Ferreiro, una familia con tierras, ganado y apellido conocido en toda la región. La señora Ferreiro era una mujer fría pero justa. Le pagaba a tiempo. No la maltrataba. Le daba techo y comida además del salario. Para Lucía, eso era suficiente. Era más de lo que muchas otras muchachas de su pueblo tenían. Fue ahí donde conoció a Esteban, el hijo menor de los Ferreiro. Tenía 22 años. Era apuesto, hablador, con una sonrisa que desarmaba. No era el tipo de hombre que una muchacha como Lucía debería haber mirado 2 veces. Pero lo miró. Y él también la miró a ella. Al principio fue algo inocente. Conversaciones al atardecer cerca del establo. Risas compartidas mientras ella cargaba los baldes con agua. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Esteban era diferente a los hombres que Lucía conocía. No era brusco. No gritaba. Escuchaba cuando ella hablaba. Le preguntaba cosas. Le decía que era inteligente, que tenía algo especial. Lucía nunca había recibido ese tipo de atención. No sabía que podía ser una trampa tan bien construida. Pasaron los meses. La amistad se convirtió en algo más. Esteban le prometió cosas. Le dijo que la quería de verdad, que no le importaba lo que dijeran su familia ni los trabajadores de la hacienda, que ella valía más que cualquier mujer de sociedad que sus padres pudieran presentarle. Lucía lo creyó. Con toda la honestidad de su corazón lo creyó, porque no tenía razones para desconfiar, porque había crecido en un mundo donde la palabra de un hombre todavía significaba algo, porque nunca había aprendido a protegerse de ese tipo de mentira. Cuando Lucía descubrió que estaba embarazada, el mundo se detuvo por un instante. Sintió miedo, sintió alegría, sintió confusión, todo al mismo tiempo. Pero también sintió algo que no supo nombrar de inmediato, una especie de certeza, una voz interna que le decía que todo saldría bien, que Esteban cumpliría lo que había prometido, que no la dejaría sola. Esa certeza duró exactamente 3 días. Lo que tardó Esteban en enterarse de la noticia y en cambiar de actitud por completo. Primero vino el silencio. Dejó de buscarla. Dejó de acercarse. Cuando se cruzaban en los pasillos de la hacienda, él apartaba la mirada. Lucía esperó. Le dio tiempo. Se dijo a sí misma que era el susto, que era normal asustarse, que volvería. Pero Esteban no volvió. Lo que vino en su lugar fue un mensaje enviado a través de un capataz. Unas palabras frías, casi administrativas, diciéndole que debía dejar la hacienda, que ya no había trabajo para ella ahí, que se le pagaría lo que se le debía hasta la fecha, y que era mejor para todos que no hiciera escándalo. Lucía leyó ese mensaje 3 veces. No lloró de inmediato. Se quedó quieta, con la hoja doblada entre los dedos mirando hacia la ventana. Afuera, el sol seguía cayendo sobre los pastos verdes de la hacienda. Los caballos seguían pastando. Los trabajadores seguían con sus labores. El mundo no se había detenido. Solo se había detenido el de ella. Fue esa noche,
cuando Lucía tomó la primera gran decisión de su vida como mujer sola. No haría escándalo, no suplicaría, no esperaría a que Esteban cambiara de opinión. Recogió sus cosas en silencio, guardó cada prenda doblada con cuidado, tomó el poco dinero que tenía ahorrado, cargó su canasta y salió de la hacienda sin mirar atrás, con el vientre apenas visible todavía. Con el corazón hecho pedazos pero con la cabeza en alto, caminó durante horas hasta llegar al pueblo más cercano, sin saber exactamente a dónde iba, sin saber quién la recibiría, solo sabiendo que no podía quedarse. Fue en ese pueblo donde conoció a Rodrigo Salcedo, el ranchero que, según todos, era un hombre de bien, pero que guardaba sus propias oscuridades detrás de esa sonrisa de sombrero y manos callosas, y lo que vendría después nadie lo habría podido predecir. Rodrigo Salcedo no era el tipo de hombre que pasaba desapercibido. Tenía esa presencia que llena un cuarto antes de que la persona entre. Alto, de hombros anchos, con un sombrero de paja que usaba a todas horas como si fuera parte de su piel. Hablaba despacio, con calma, midiendo cada palabra. La gente del pueblo lo respetaba. Algunos lo temían sin saber exactamente por qué. Era uno de esos hombres que generan admiración y desconfianza al mismo tiempo. Lucía lo conoció en la tienda de don Aurelio, donde había entrado a preguntar si necesitaban a alguien para ayudar con la limpieza o la cocina. Don Aurelio la miró de arriba abajo. Notó el vientre apenas pronunciado y negó con la cabeza sin decir una palabra. Fue en ese momento cuando Rodrigo, que estaba en un rincón comprando hilo y sal, habló sin que nadie le preguntara nada. Dijo que en su rancho siempre había trabajo, que no le molestaba contratar a mujeres embarazadas, que él juzgaba a las personas por su trabajo, no por su historia. Lucía lo miró con cautela. Había aprendido, aunque tarde, a desconfiar de los hombres que ofrecen cosas sin que se las pidan, pero también estaba cansada. Tenía hambre. Tenía los pies hinchados de tanto caminar, y en su vientre crecía una vida que no podía permitirse el lujo de rechazar una oportunidad solo por orgullo. Aceptó. Con reservas, con los ojos bien abiertos, pero aceptó. El rancho de Rodrigo estaba a unos 3 kilómetros del pueblo, al final de un camino de tierra bordeado por árboles de mango y ceibas antiguas. Era un lugar grande, bien cuidado, con corrales ordenados y una casa principal de paredes gruesas y techo de teja. Había otros trabajadores. Una cocinera mayor llamada doña Petra, un par de peones jóvenes que apenas hablaban, y una mujer de mediana edad llamada Consuelo que se encargaba del huerto. Lucía observó todo con atención desde el primer día. Observar era algo que había aprendido a hacer desde niña. Era su forma de entender el mundo antes de confiar en él. Rodrigo le asignó una habitación pequeña pero limpia, al fondo de la casa junto a la cocina. Le explicó sus responsabilidades con precisión. Ayudar a doña Petra con la comida, mantener limpia la casa principal, lavar la ropa los martes y los viernes. A cambio recibiría un salario justo, comida y techo. Nada más. Nada menos. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Rodrigo era exigente pero no grosero. Revisaba el trabajo hecho, señalaba errores sin gritar y reconocía cuando algo estaba bien hecho. Lucía se fue acomodando al ritmo del rancho con esa facilidad que tienen las personas acostumbradas a adaptarse. Doña Petra la adoptó con una mezcla de lástima y cariño. Le preparaba tés para el estómago. Le guardaba el mejor trozo de carne en la cena. Le preguntaba cómo se sentía sin entrometerse demasiado. Consuelo, en cambio, era más reservada. La miraba de reojo. No era hostil, pero tampoco abrió los brazos. Algo en su actitud le decía a Lucía que sabía más de lo que mostraba, que había visto cosas en ese rancho que prefería no recordar. Fue al cabo de unas 2 semanas cuando Lucía comenzó a notar cosas pequeñas, detalles que por sí solos no significaban nada, pero que juntos formaban un patrón. Rodrigo a veces desaparecía por las noches sin explicación. Regresaba al amanecer con la ropa polvorienta y los ojos cargados. Había una habitación en el fondo de la casa que siempre estaba cerrada con llave. Nadie hablaba de esa habitación. Nadie mencionaba qué había dentro. Cuando Lucía le preguntó a doña Petra, la mujer cambió el tema con una rapidez que no dejaba lugar a dudas. No era ignorancia, era miedo. También notó que Rodrigo la observaba a ella con una atención que iba más allá de lo laboral. No era una mirada de deseo vulgar, era algo más difícil de nombrar.
como si la estuviera evaluando, como si estuviera esperando algo de ella, como si tuviera un plan que todavía no había revelado. Una tarde, mientras Lucía tendía la ropa al sol, Rodrigo se acercó y le preguntó directamente si era valiente, así, sin contexto, sin explicación previa. Solo esa pregunta en el aire. Lucía lo miró y respondió que sí, que había dejado todo sin saber a dónde iba, con un hijo en el vientre y sin un peso en el bolsillo, que si eso no era valentía, no sabía qué nombre darle. Rodrigo la miró en silencio por un momento. Luego asintió despacio, como si esa respuesta hubiera confirmado algo que él ya sospechaba, y se fue sin decir nada más. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Algo en esa conversación la inquietaba. No era amenaza directa, no era acoso, era otra cosa. Era la sensación de estar siendo observada con un propósito, de ser parte de algo que todavía no entendía del todo. Le tomó 3 días más entender qué era ese algo. 3 días en los que Rodrigo fue amable, correcto y completamente distante. 3 días en los que Lucía siguió trabajando con calma, manteniendo los ojos abiertos y la boca cerrada. Hasta que llegó la noche en que él tocó a su puerta y le dijo que necesitaba su ayuda con algo urgente, que debía acompañarlo, que no había tiempo para preguntas. Lucía miró la oscuridad detrás de él. Pensó en el hijo que llevaba dentro. Pensó en cuánto había caminado para llegar hasta ahí, y tomó su canasta, como siempre hacía, porque cargar algo entre las manos le daba la sensación de estar preparada para cualquier cosa. Siguió a Rodrigo hacia la oscuridad de la noche, sin saber a dónde iban, sin saber lo que estaba a punto de descubrir, solo sabiendo que pasara lo que pasara, no volvería a doblegarse ante nadie. La casa abandonada quedaba al otro extremo de las tierras del rancho, entre matorrales y árboles secos que nadie había podado en años. Lucía la vio desde lejos y sintió un escalofrío que intentó ignorar. Era una estructura vieja, de paredes desconchadas y techo partido en una esquina. Las ventanas no tenían vidrios. La puerta colgaba de un solo gozne. Todo en ese lugar decía que el tiempo lo había olvidado. Rodrigo caminaba delante sin hablar. Llevaba una lámpara de aceite en la mano derecha y avanzaba con pasos seguros, como alguien que conoce bien el camino, aunque no lo haya recorrido recientemente. Lucía lo seguía a unos metros de distancia, con la canasta en el brazo y todos los sentidos alerta. No tenía miedo exactamente, tenía algo más parecido a la preparación, a ese estado en que el cuerpo se pone listo para reaccionar antes de que el peligro tome forma. Cuando llegaron a la puerta, Rodrigo se detuvo y la miró. Le dijo que adentro había una persona, que esa persona necesitaba ayuda, que él no podía entrar porque había razones que no podía explicar todavía, que necesitaba que fuera ella. Lucía procesó esas palabras con calma. Le preguntó qué tipo de ayuda. Rodrigo respondió que era una mujer, que estaba herida, que llevaba 2 días sola en ese lugar, que no confiaba en los hombres y que por eso él no había podido acercarse. Lucía lo estudió por un momento largo. Buscó en su cara alguna señal de mentira. No encontró la que esperaba. Solo encontró algo parecido a la tensión, a la urgencia genuina. Entró. El interior de la casa olía a humedad y a tierra mojada. La lámpara que Rodrigo le había dado desde afuera iluminaba apenas lo suficiente para ver dónde pisaba. Había escombros en el suelo, restos de muebles viejos, una pared manchada de hollín que recordaba una cocina que ya no existía. Y en el rincón del fondo, envuelta en un petate sucio, había una mujer, joven, más joven que Lucía, con el cabello enredado y la cara golpeada. Respiraba. Eso fue lo primero que Lucía verificó. Se arrodilló a su lado sin pensarlo 2 veces y comenzó a hablarle en voz baja. Le dijo su nombre. Le dijo que estaba ahí para ayudarla. Le dijo que nadie le haría daño. La joven abrió los ojos despacio. Tenían ese color opaco que pone el dolor cuando lleva demasiado tiempo instalado en el cuerpo. Miró a Lucía con desconfianza. Luego miró hacia la puerta. Lucía le explicó que el hombre que estaba afuera no entraría, que era solo ella, que podía hablar. La joven tardó unos minutos en soltar las palabras. Cuando lo hizo, salieron como agua que rompe una represa. Se llamaba Yolanda. Tenía 19 años. Había trabajado en un pueblo vecino para una familia que la había tratado bien al principio, hasta que el hijo mayor de esa familia decidió que podía hacer con ella lo que quisiera.
Cuando Yolanda intentó denunciarlo, la familia la amenazó. Le dijeron que nadie le creería, que era una sirvienta sin documentos, que si hablaba, las consecuencias serían peores. Yolanda escapó, sin dinero, sin saber exactamente a dónde ir. Había caminado durante días. Se había refugiado en esa casa porque no encontró otro lugar y llevaba 2 días sin comer nada que valiera la pena. Lucía escuchó todo sin interrumpir. Luego abrió su canasta. Tenía pan, un poco de queso y una botella de agua que había tomado por costumbre antes de salir. Le dio todo sin pensarlo. Mientras Yolanda comía, Lucía examinó sus heridas con cuidado. Tenía un corte en la ceja, que ya había comenzado a sanar mal. Tenía el tobillo hinchado. Tenía marcas en los brazos que contaban una historia que las palabras apenas alcanzaban a describir. Cuando Lucía salió a informarle a Rodrigo lo que había encontrado, él ya no estaba en la puerta. Estaba sentado en una piedra a unos metros, con la lámpara en el suelo y la mirada perdida hacia los árboles. Lucía le contó lo esencial. Rodrigo escuchó en silencio. Luego dijo que sabía quién era Yolanda, que alguien del pueblo le había avisado que había una muchacha en problemas en esas tierras, que por eso la había llevado a ella, porque necesitaba una mujer de confianza, alguien que pudiera llegar a donde él no podía. Lucía lo miró y le preguntó directamente por qué no había llamado a las autoridades. Rodrigo respondió con una pregunta propia. Le preguntó si ella creía que las autoridades de ese pueblo harían algo, si creía que alguien iría contra la familia que Yolanda había mencionado. Había un silencio entre esas palabras que lo decía todo, un silencio que Lucía conocía bien, porque era el mismo silencio que había recibido cuando ella misma no tenía a quién acudir. Esa noche, entre los dos ayudaron a Yolanda a llegar hasta el rancho. La instalaron en la habitación que tenía Lucía, que cedió sin dudarlo. Doña Petra, que los esperaba despierta sin que nadie le hubiera dicho nada, ya tenía agua caliente lista y vendas limpias sobre la mesa. Como si supiera, como si ese rancho guardara secretos que solo algunas personas conocían. Y Lucía empezó a entender que Rodrigo Salcedo no era exactamente el hombre que el pueblo describía, pero tampoco era el que ella misma había comenzado a imaginar. La verdad, como casi siempre, era más complicada que cualquiera de las dos versiones. Los días que siguieron fueron extraños en su quietud. Yolanda se recuperaba despacio, con esa cautela que tienen las personas que han aprendido a desconfiar del bienestar porque saben que puede quitarse de golpe. Comía poco al principio, dormía con sobresaltos, se despertaba de madrugada con los ojos abiertos de par en par, mirando hacia la puerta, como si esperara que alguien la empujara desde afuera. Lucía la acompañó sin presionarla. Le hablaba mientras hacía sus labores. Le contaba cosas simples del rancho. Le describía los árboles que podía ver desde la ventana. Le hablaba del hijo que llevaba en el vientre, con una naturalidad que Yolanda al principio encontró desconcertante. Nadie hablaba así del dolor. Nadie lo cargaba con esa tranquilidad. Pero Lucía había aprendido que el dolor no desaparece si uno lo esconde. Solo se vuelve más pesado. Rodrigo, por su parte, mantuvo la distancia. No entró a la habitación donde estaba Yolanda. Le enviaba comida a través de doña Petra. Le hizo llegar una muda de ropa limpia sin decir nada. Actuaba como alguien que ayuda sin querer que lo vean ayudando. Y eso, por razones que Lucía no podía explicar del todo, le generaba más preguntas que respuestas. Una tarde, mientras Lucía pelaba papas en la cocina, doña Petra se sentó frente a ella y comenzó a hablar sin que nadie le preguntara nada, como si hubiera cargado esas palabras por demasiado tiempo y ya no pudiera seguir sosteniéndolas sola. Le contó que Rodrigo no siempre había sido el hombre callado que Lucía conocía, que años atrás había sido diferente, más abierto, más dispuesto a reír, que había estado casado con una mujer buena llamada Remedios, que Remedios había muerto durante el parto de lo que habría sido su primer hijo, que el niño también murió, que desde ese día Rodrigo se había cerrado como una puerta que ya nadie puede abrir desde adentro. Lucía escuchó sin dejar de pelar las papas. Procesó esa información con cuidado, porque era el tipo de información que cambia la forma de ver a una persona. No la hacía mejor ni peor, solo la hacía más real, más comprensible. Doña Petra también le contó que la habitación cerrada con llave era el cuarto que Rodrigo había preparado para el bebé que nunca llegó a nacer,
que nadie entraba ahí, que él mismo entraba solo muy de vez en cuando y siempre salía con la cara distinta, con esa expresión que tienen las personas cuando visitan un lugar donde dejaron algo que ya no pueden recuperar. Esa noche Lucía no durmió bien. Dio vueltas en el catre que había improvisado en la cocina, ya que había cedido su habitación a Yolanda. Pensó en Rodrigo, pensó en Remedios, pensó en el cuarto cerrado y pensó inevitablemente en su propio hijo, en lo que significaba traer una vida al mundo sin una red de seguridad debajo, en lo valiente y lo aterrador que era eso al mismo tiempo. A la mañana siguiente, Rodrigo la llamó a la sala principal después del desayuno. Se sentó frente a ella con esa postura recta que siempre tenía y le habló sin rodeos. Le dijo que Yolanda no podía quedarse indefinidamente en el rancho sin que eso causara problemas, que la familia de la que había huido tenía influencias, que ya había rumores en el pueblo, que alguien había preguntado por una muchacha con las características de Yolanda en la tienda de don Aurelio. Lucía sintió que el aire en la sala cambió de temperatura. Le preguntó qué proponía. Rodrigo respondió que conocía a una mujer en una ciudad lejana, a varios días de camino, que dirigía una casa de acogida para mujeres en situación difícil, que podía enviar a Yolanda allá con una carta de recomendación y algo de dinero para el camino, pero que necesitaba que alguien la acompañara al menos hasta el primer tramo del viaje, porque Yolanda sola no llegaría. Lucía entendió antes de que él terminara la oración que ese alguien era ella. Lo miró directamente. Le dijo que estaba embarazada, que el viaje sería difícil. Rodrigo asintió. Le dijo que lo sabía, que por eso se lo preguntaba a ella y no lo ordenaba, que la decisión era completamente suya. Hubo un silencio entre los dos que duró más de lo usual. Lucía pensó en lo que había dejado atrás, en lo que le quedaba por delante, en la muchacha que dormía en su antigua habitación con el tobillo vendado y el miedo todavía instalado en los ojos, y pensó en lo que habría deseado que alguien hiciera por ella cuando más lo necesitó. Le dijo que sí, sin dramatismo, sin condiciones, solo ese sí limpio y directo, que es la marca de las personas que han decidido vivir desde el centro de sí mismas y no desde el miedo. Rodrigo asintió de nuevo, y en su cara apareció algo que Lucía no le había visto antes. No era gratitud exactamente, era algo más parecido al reconocimiento, a la mirada que se le da a alguien cuando por fin confirmas que son exactamente quienes parecían ser. Los preparativos comenzaron esa misma tarde. Doña Petra empacó comida para varios días. Rodrigo preparó los documentos y la carta. Consuelo, que hasta entonces había mantenido su distancia, se acercó a Lucía mientras guardaba cosas en la canasta y le dijo en voz baja que tuviera cuidado, que el camino tenía partes peligrosas, que no confiara en todo el que ofreciera ayuda. Lucía le agradeció sin preguntarle cómo sabía tanto sobre ese camino. Algunas preguntas es mejor no hacerlas todavía. La partida estaba prevista para el día siguiente al amanecer, pero esa noche algo ocurrió que cambió todos los planes, algo que nadie en el rancho esperaba y que pondría a Lucía frente a la prueba más difícil que había enfrentado hasta ese momento. Llegaron antes del amanecer. Eran 3 hombres a caballo, con lámparas atadas a las monturas y voces que no se molestaban en bajar el volumen. Lucía los escuchó desde la cocina donde estaba despierta. Revisando lo que había empacado, se quedó quieta. Apagó el farol de inmediato y escuchó. Los hombres se detuvieron frente a la entrada del rancho y llamaron a gritos el nombre de Rodrigo. No era una visita, era una exigencia. Rodrigo salió a enfrentarlos con una calma que a Lucía le pareció casi sobrenatural. Hablaba en voz baja pero firme. Ella no podía escuchar las palabras exactas, solo el tono. Y el tono de Rodrigo era el de alguien que no tiene intención de ceder. Uno de los hombres bajó del caballo. Era corpulento, con sombrero de cuero y una actitud que habitualmente convence a la gente de no hacerle preguntas. Se paró frente a Rodrigo y levantó la voz lo suficiente para que las palabras llegaran hasta donde Lucía estaba escondida. Dijo que sabían que había una muchacha en ese rancho, que esa muchacha era propiedad de su patrón, que si se la entregaban ahora, no habría problemas para nadie. Lucía sintió un frío que no venía de la temperatura del amanecer. Fue a la habitación de Yolanda sin hacer ruido. La despertó poniéndole una mano suave sobre la boca para evitar que gritara. Le habló al oído.
Le explicó lo que pasaba con frases cortas y precisas. Vio cómo el miedo volvía a los ojos de Yolanda, como agua que sube demasiado rápido. Pero también vio algo más. Vio que la muchacha asentía, que entendía, que estaba dispuesta a moverse. Salieron por la parte trasera de la casa, en silencio, pegadas a la pared. Doña Petra, que también se había despertado, les señaló el camino hacia el huerto de Consuelo, donde había una brecha en el cercado que daba a un sendero entre los árboles. Lucía tomó la canasta con una mano y la mano de Yolanda con la otra. Avanzaron sin hablar. El suelo estaba frío y húmedo bajo sus pies. Los árboles absorbían los sonidos del mundo exterior. Detrás de ellas, en el rancho, las voces continuaban. Rodrigo seguía hablando. Ganando tiempo. Lucía lo entendió en ese momento, con una claridad que no necesitaba explicación. Él sabía que ellas necesitaban esa ventana, y la estaba abriendo con sus palabras. Caminaron durante casi una hora por el sendero entre árboles antes de llegar al camino principal. Yolanda cojeaba, pero no se quejaba. Apretaba la mano de Lucía con más fuerza cuando el tobillo le fallaba y seguía adelante. Lucía pensó en ese momento que el dolor, cuando una persona está realmente decidida, se convierte en algo que se carga sin que desaparezca. Simplemente ya no manda. Cuando llegaron al cruce del camino principal, había un hombre esperando con una mula y un carro pequeño. Lucía se tensó. El hombre levantó las manos en señal de paz y dijo que Rodrigo lo había enviado, que su trabajo era llevarlas hasta el siguiente pueblo antes de que amaneciera del todo. Lucía lo miró. Recordó las palabras de Consuelo. No confíes en todo el que ofrezca ayuda. Pero había algo en ese hombre. Una honestidad torpe, sin adornos. Le preguntó cómo se llamaba. Le preguntó el nombre del siguiente pueblo. Le preguntó cómo sabía Rodrigo que ellas tomarían ese camino. El hombre respondió todo sin vacilar, sin ensayar, con esa naturalidad que es difícil de fingir. Subieron al carro. La mula avanzó despacio por el camino de tierra. El cielo comenzaba a cambiar de color en el horizonte. Yolanda apoyó la cabeza en el hombro de Lucía y cerró los ojos. No dormía, solo descansaba. Y Lucía, con la canasta sobre las piernas y el vientre pesado bajo la tela del vestido, miró hacia adelante. Pensó en el hijo que venía, pensó en el camino que faltaba, y pensó en Rodrigo, que en ese momento seguía enfrentando a esos hombres solo, con sus palabras como único escudo, por dos mujeres a las que apenas conocía. Eso no encajaba con la imagen del hombre frío y calculador que ella había construido en su mente durante las primeras semanas. Eso era otra cosa. Llegaron al pueblo siguiente, cuando el sol ya estaba bajo pero visible. El conductor las dejó frente a una iglesia pequeña con una placita de tierra adelante. Les dijo que esperaran ahí, que alguien llegaría antes del mediodía, y se fue sin pedir nada a cambio. Yolanda y Lucía se sentaron en una banca de madera frente a la iglesia. Estaban sucias, cansadas, con el corazón todavía acelerado, pero estaban ahí, enteras. Lucía sacó de la canasta el último trozo de pan que quedaba y lo partió en dos. Lo compartieron en silencio, y ese silencio tenía una textura distinta al silencio del miedo. Era el silencio de dos personas que han pasado por algo juntas y ya no necesitan palabras para confirmarlo. Fue entonces cuando Yolanda habló. Le dijo a Lucía que no entendía por qué lo había hecho. ¿Por qué había arriesgado tanto por alguien que no conocía? Que estaba embarazada, que podría haberle dicho que no a Rodrigo y nadie la habría culpado. Lucía tardó un momento en responder. Luego dijo algo simple. Dijo que había una noche en que ella también había necesitado que alguien la eligiera y que nadie lo había hecho. Que no quería que esa noche se repitiera en la vida de otra persona si ella podía evitarlo. Yolanda no respondió. Pero Lucía vio que algo se movía en su cara. Algo que se parecía al inicio de una recuperación. No del cuerpo, sino de algo más profundo y más difícil de reparar. Antes del mediodía llegó la persona que debía recibirlas, pero no era quien ninguna de las dos esperaba, y lo que traía consigo cambiaría el rumbo de todo lo que venía después. La mujer que llegó se llamaba Amparo. Tendría unos 50 años, aunque era difícil precisarlo. Tenía ese tipo de cara que el tiempo ha trabajado con detalle, pero sin crueldad. Arrugas que contaban experiencia, no sufrimiento. Ojos oscuros y directos que no pedían permiso para ver. Llegó a pie, con un bolso de cuero al hombro y un paso firme que no se disculpaba por nada.
Se presentó sin adornos. Dijo que conocía a Rodrigo desde hacía muchos años, que le debía más de lo que podría pagar, y que cuando él pedía algo ella respondía. Lucía la estudió en silencio, mientras Amparo revisaba el tobillo de Yolanda con manos experimentadas. Le preguntó si era médica. Amparo sonrió apenas y dijo que no, que era algo más útil que eso en esa región. No explicó más, y Lucía tuvo la sensación de que esa frase contenía una historia larga que no era el momento de escuchar. Amparo les explicó que el plan había cambiado, que los hombres que habían ido al rancho de Rodrigo esa madrugada no actuaban solos, que su patrón era un hombre con dinero y con conexiones que llegaban más lejos de lo que Yolanda imaginaba, que llevarla directamente a la casa de acogida original ya no era seguro porque había oídos en el camino, que habría que tomar una ruta diferente, más larga, más discreta. Lucía procesó esa información sin exteriorizar lo que sentía. Le preguntó cuánto tiempo tomaría esa ruta. Amparo le respondió que dependía, que habría una parada intermedia en casa de alguien de confianza, que desde ahí se evaluaría el siguiente paso. Le aclaró también algo que Lucía no había preguntado, pero que era necesario decir. Le dijo que ella no tenía obligación de continuar, que había cumplido con creces, que podía quedarse en ese pueblo o regresar al rancho, que Yolanda estaría en buenas manos a partir de ese momento. Lucía miró a Yolanda. La muchacha la miraba a ella. No dijo nada, no pidió nada, pero en esa mirada había algo que Lucía reconoció porque lo había sentido antes. El peso de no querer estar sola en algo que da miedo. Dijo que seguía. Amparo asintió como si no la hubiera esperado decir otra cosa. El viaje continuó esa misma tarde en una carreta diferente, manejada por un hombre viejo que fumaba en pipa y no hablaba, lo que Lucía agradeció profundamente. El camino que tomaron se alejaba de las rutas principales. Iba por veredas entre montes, cruzaba arroyos pequeños, bordeaba fincas que no aparecían en ningún mapa conocido. Era un mundo paralelo al que la mayoría de la gente transitaba, un mundo que existía para los que no tenían acceso a la protección oficial. Esa noche durmieron en casa de una familia campesina que los recibió sin hacer preguntas. Les dieron caldo caliente, un catre para cada una y silencio. El tipo de hospitalidad que no espera reconocimiento porque sabe que el reconocimiento a veces cuesta caro. Lucía se acostó con el cuerpo agotado pero la mente activa. Sentía al bebé moverse dentro de ella con esa insistencia suave que a veces tenía por las noches. Puso una mano sobre el vientre y se quedó quieta escuchando la oscuridad. Pensó en su madre, en cómo reaccionaría si supiera dónde estaba su hija en ese momento, en qué camino estaba recorriendo y por qué razones. Pensó que su madre quizás lo entendería, porque también era una mujer que había aprendido a moverse en los márgenes sin perder la dignidad. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Amparo le contó a Lucía algo sobre Rodrigo que no había mencionado antes. Le contó que años atrás, cuando Rodrigo perdió a su esposa y al bebé, hubo personas en el pueblo que dijeron que había sido culpa suya, que no había llamado al médico a tiempo, que había esperado demasiado creyendo que todo se resolvería solo, que era el tipo de acusación que destruye a un hombre, aunque no sea completamente verdad. Rodrigo nunca se defendió públicamente. Nunca explicó lo que realmente había pasado. Simplemente cargó con esa sombra y la convirtió en silencio. Pero lo que nadie sabía, o lo que pocos querían reconocer, era que desde entonces Rodrigo había dedicado parte silenciosa de su vida a ayudar a mujeres en situaciones de peligro, sin anunciarlo, sin pedir reconocimiento, como si fuera una forma de compensar algo que quizás nadie más que él sabía exactamente qué era. Lucía escuchó todo eso con una quietud que por dentro era cualquier cosa menos quietud. Pensó en la habitación cerrada con llave, en el cuarto del bebé que nunca fue, en la forma en que Rodrigo la había mirado cuando le preguntó si era valiente. Empezó a atar cabos de una manera que le cambiaba la imagen completa del hombre. No lo convertía en un héroe sin defectos, pero lo convertía en algo más interesante que eso. Lo convertía en alguien real. Llegaron a la parada intermedia al tercer día de camino. Era una casa amplia en las afueras de un pueblo mediano, rodeada de árboles y con un jardín que alguien cuidaba con dedicación. Adentro había otras mujeres, de edades distintas, con historias distintas, pero con una misma presencia en los ojos.
esa presencia que tienen las personas que han pasado por algo que las ha reconfigurado desde adentro. Yolanda, al verla, se detuvo en la entrada. Lucía sintió que algo en la muchacha cambiaba en ese instante, como si por primera vez hubiera visto que no estaba sola en lo que había vivido, que había otras, que había un lugar donde eso se reconocía sin vergüenza. Amparo habló con la persona que dirigía ese lugar durante casi una hora. Lucía esperó afuera con Yolanda, sentadas bajo un árbol de mango. Hablaron de cosas simples, del color del cielo, de cómo se llamaría el bebé, de lo que Yolanda quería hacer cuando todo esto terminara. Era la primera conversación larga que tenían, sin que el miedo estuviera presente, como un tercer interlocutor. Cuando Amparo salió, traía una expresión que Lucía no supo leer de inmediato. Le dijo que había buenas y malas noticias, que Yolanda podía quedarse ahí, que estaba a salvo, pero que había llegado información desde el pueblo de Rodrigo. Algo había pasado en el rancho después de que ellas se fueron. Algo que involucraba directamente a Rodrigo y que requería que Lucía tomara una decisión urgente sobre si regresar o seguir adelante por su propio camino. Lucía tardó menos de un minuto en decidir que regresaría, no porque alguien se lo pidiera, no porque sintiera que le debía algo a Rodrigo en términos que pudieran contarse, sino porque había una voz dentro de ella que llevaba días diciéndole que ese hombre estaba más solo de lo que aparentaba, y que su silencio no era fortaleza, era el tipo de soledad que se hace más pesada cuando nadie la nombra. Amparo le consiguió transporte de regreso esa misma tarde. Antes de subir al carro, Yolanda la abrazó con una fuerza que contradecía su cuerpo todavía frágil. No habló, pero Lucía sintió en ese abrazo todo lo que las palabras no alcanzan a contener, lo que dos personas cargan cuando han compartido el miedo y han salido del otro lado todavía en pie. El camino de regreso fue diferente, más silencioso, más interior. Lucía miraba el paisaje desde la carreta y pensaba en el hijo que llegaría en pocas semanas. Pensaba en que no tenía una casa fija, ni una certeza económica, ni un plan claro más allá del siguiente día. Pero también pensaba en todo lo que había hecho en las últimas semanas, en la muchacha que había encontrado en una casa abandonada, en el camino recorrido a pie bajo el amanecer, en las decisiones tomadas sin red de seguridad y sin garantías. Y se daba cuenta de que había algo en ella que no estaba roto, que seguía intacto a pesar de todo. Eso no era poca cosa. Llegó al rancho al anochecer del segundo día. Encontró la entrada diferente. Había marcas en el suelo que contaban una pelea. Un poste del cercado estaba roto. La puerta principal tenía una bisagra nueva. Doña Petra la recibió en el umbral con una expresión de alivio que no intentó disimular. Le dijo que entrara, que Rodrigo estaba adentro, que había sido una noche muy larga. Rodrigo estaba sentado en la sala principal. Tenía un vendaje en la mano derecha y un corte curado encima de la ceja izquierda. Levantó la vista cuando Lucía entró y no dijo nada por un momento. Solo la miró. Luego preguntó si Yolanda estaba bien. Lucía respondió que sí, que estaba en un lugar seguro, que había personas que la cuidarían. Rodrigo asintió despacio y volvió la mirada hacia la ventana. Lucía se sentó frente a él sin que nadie se lo pidiera. Le preguntó qué había pasado. Rodrigo le contó sin adornos. Después de que ellas se fueron, los tres hombres habían regresado con refuerzos. Eran 7 en total. Habían entrado al rancho por la fuerza. Habían buscado a Yolanda en cada rincón. Cuando no la encontraron, habían tomado su frustración de la manera en que los hombres acostumbrados al poder suelen hacerlo cuando pierden. Rodrigo había enfrentado la situación. No solo. Los peones del rancho se habían puesto de su lado. También un vecino que había escuchado el alboroto. Los hombres se fueron finalmente, pero dejaron claro que no era el fin, que habría consecuencias. Rodrigo habló de eso con esa calma que a Lucía ya le resultaba familiar, pero que ahora veía de otra manera. No era indiferencia, era la calma de alguien que ya ha calculado las consecuencias y ha decidido que vivir con ellas es preferible a no haber actuado. Le dijo que quizás tendría que enfrentar problemas legales, que la familia de la que había huido Yolanda tenía abogados, que lo acusarían de cosas que no había hecho, que ese era el costo posible de lo que habían hecho. Lucía lo escuchó hasta el final. Luego le dijo algo que él no esperaba. Le dijo que ella podía testificar, que había visto a Yolanda, que conocía su historia,
que si había que decir la verdad frente a quien fuera necesario, ella lo haría. Rodrigo la miró con esa expresión que ya le había visto una vez, la del reconocimiento. Pero esta vez había algo más en ella, algo que tardó un poco en nombrarse, en el espacio entre los dos. Le preguntó por qué regresó. Le dijo que no era su obligación, que había cumplido, que podría haber seguido su camino. Lucía pensó en cómo responder. Pensó en Esteban, en la hacienda, en la noche en que recogió sus cosas y salió sin mirar atrás, en todas las puertas que se habían cerrado antes de que ésta se abriera, y respondió que había regresado, porque en ese rancho había encontrado algo que no esperaba encontrar. No un trabajo, no un techo, sino una forma de actuar en el mundo que se parecía a la suya, y que eso no se encuentra en cada esquina. Rodrigo no respondió de inmediato. Se quedó mirándola con esa mirada larga que a veces tiene la gente cuando está procesando algo que les cambia algo por dentro. Luego dijo que el cuarto que había al fondo del pasillo, el que siempre estaba cerrado, iba a necesitar que alguien lo abriera algún día, que no podía seguir siendo un lugar de luto para siempre, que quizás era tiempo de que fuera otra cosa. Lucía entendió que esas palabras decían mucho más de lo que las palabras mismas contenían. No respondió, solo asintió, y ese asentimiento fue suficiente. En las semanas que siguieron, las cosas se acomodaron de una manera que nadie habría planeado, pero que a todos les pareció natural. Lucía siguió en el rancho. Rodrigo enfrentó los problemas legales, con la ayuda de un abogado que Amparo le consiguió desde lejos. Los testimonios que Lucía dio fueron claros y precisos. La familia que había perseguido a Yolanda no tenía, después de todo, el poder absoluto que creía tener. Hay cosas que se sostienen mientras nadie las nombra, y cuando alguien las nombra con calma y sin miedo, empiezan a desmoronarse. El bebé llegó un martes por la mañana, cuando el sol estaba todavía bajo, y el aire tenía esa frescura que solo existe en las primeras horas. Doña Petra estuvo presente. Rodrigo esperó afuera, sentado en la misma piedra donde había esperado la noche de la casa abandonada. Cuando escuchó el llanto del recién nacido, se quedó quieto por un momento largo. Luego se puso de pie, y en su cara había algo que quizás nadie en el rancho le había visto desde hacía muchos años. No era alegría exactamente. Era algo más parecido al permiso que uno se da a sí mismo para seguir existiendo después de haber cargado demasiado tiempo con el peso de lo que pudo ser y no fue. Lucía nombró a su hijo con un nombre simple, un nombre de tierra y de río, un nombre que sonara como algo que permanece, y mientras lo sostenía por primera vez, con Rodrigo parado en la puerta mirando sin entrar todavía, pensó que las historias más importantes de la vida rara vez empiezan donde uno cree, que a veces empiezan en una casa abandonada entre matorrales, con una canasta en la mano,